Número 10. El hijo del diablo. En la mitología cristiana, el anticristo aparecerá justo antes del final de los tiempos. Es el hijo del diablo, un humano verdaderamente malvado, que es exactamente lo opuesto a Jesucristo. El Jesús perfecto nació de una virgen, pero el anticristo nacerá de una mujer, con lo que solo podemos llamar tendencias promiscuas. En el Nuevo Testamento, solo hay unos pocos pasajes que mencionen brevemente al anticristo. Todos ellos se encuentran en las cartas de Juan y sugieren que el fin del mundo podría ocurrir en cualquier momento. Durante los primeros siglos del cristianismo, el anticristo no era una figura muy popular. No fue hasta que los eruditos de la iglesia primitiva comenzaron a buscar en los textos religiosos que comenzaron a elegir qué personajes pensaban que encajaban mejor con la descripción del anticristo. Por ejemplo, la abominación desoladora en el libro de Daniel y el hijo de la perdición de la carta de Pablo. Lento pero seguro nació el mito del anticristo. La representación verdadera, más antigua de este humano malvado en realidad no se dirigía a una persona en particular. Los cristianos creían que el anticristo sería una persona o un grupo de personas que se opondrían a Jesucristo al final de los tiempos. Se pensó que intentarían sustituirse en su lugar justo antes del fin del mundo. El anticristo actuaría como un falso profeta que se anunciaría a sí mismo como Cristo y realizaría grandes prodigios para cautivar a la gente del mundo. Aquellos que no pueden ver a través del disfraz de este embaucador serán enviados a la condenación cuando Cristo venga a usurparlo y tome su lugar como el Señor del mundo. En estos días, el hijo de la perdición ha adquirido una personalidad propia. Sin embargo, a lo largo de los años, el hombre de la leyenda ha sido comparado con muchas figuras y grupos diferentes. Los primeros cristianos incluso creían que toda Roma era el anticristo, así como varios emperadores, el pueblo judío y todas las figuras populares de los tiempos modernos, desde Hitler hasta varios presidentes de los Estados Unidos. Número 9. El anticristo romano. En el libro del Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia cristiana, hay un pasaje que dice: nadie puede comprar ni vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, y su número es 666. Durante 2000 años, este extracto del libro ha sido objeto de un debate extremo. ¿Qué es la bestia? ¿Qué vende la bestia? ¿Y qué es el 666? La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que la bestia es el anticristo. La mayoría de los eruditos bíblicos también están de acuerdo en que San Juan, el que describe los eventos del fin del mundo, se refería al Imperio Romano. Dependiendo de a quién le preguntes, esto se debe a que la Biblia no es un libro de escritura, sino un libro de cuentos diseñado para crear un sentimiento antirromano entre el pueblo judío. En el año 66 después de Cristo, el mismo Juan, el autor del libro del Apocalipsis, casi con certeza habría visto la destrucción de Jerusalén a manos de los romanos. La ciudad fue destruida, la gente fue masacrada y Roma realmente se parecía al anticristo para los judíos. Roma era un agente del mal, un destructor de mundos y en oposición directa al Dios de Judea. El emperador en el poder en ese momento en que Jerusalén fue destruida era Nerón, quien reinó entre el 37 y el 68 después de Cristo. Era considerado lo peor de lo peor y los judíos lo odiaban absolutamente. Después de su muerte en el año 68, su cuerpo supuestamente nunca fue encontrado. La leyenda comenzó a extenderse entre la gente de que más tarde regresaría como el anticristo, y así los eruditos creen que cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, el hijo de la perdición que escribió era de hecho el emperador Nerón. Número 8. Azzo de Montier-en-Der. Azzo de Montier-en-Der fue el líder masculino del monasterio benedictino en Francia. Murió en el año 992 durante una peregrinación a Jerusalén. No es muy conocido en estos días, pero fue un gran problema hace 1000 años. Fue un erudito destacado en el mundo del cristianismo y escribió 5 obras importantes durante su vida. Su obra más famosa fue una biografía del anticristo. Fue este abad benedictino aparentemente inocente quien escribió todo lo que ahora sabemos sobre el hijo de la perdición en la actualidad. En este libro pintó un cuadro vívido del hijo del diablo y se convirtió en una base de todos los mitos y leyendas que surgirían más tarde. Lo verdaderamente fascinante de la Biblia del Anticristo es que no se basó en ningún tipo de escritura religiosa real. Supuestamente combinó la tradición griega antigua de los oráculos de profetisas muertas hace mucho tiempo y lo poco que se menciona del Anticristo en la Biblia. Al hacer esto creó una especie de libro de historia inventado sobre la carrera a la vida del hijo de la perdición y en ese entonces habría volado de los estantes. En estos días, la gente lee biografías de expresidentes y estrellas del rock. Hace 1000 años, la gente leía biografías de santos, monjes, monjas y personajes de la mitología cristiana que pueden o no haber existido. Azzo afirmó que cuando el último emperador mundial uniera a todos los cristianos y los musulmanes fueran derrotados de una vez por todas, nacería el anticristo. El humano malvado sería una persona judía nacida en Babilonia y aparentemente sería criado por magos.
Número 7. Nostradamus y el Anticristo. Nostradamus fue un famoso filósofo, matemático, astrólogo y vidente del futuro francés. Puede que haya muerto en el 1566, pero sus predicciones siguen siendo sólidas. Su libro, Le Prophétie, se publicó en 1555 y contenía montones de predicciones vagas y ambiguas sobre lo que sucedería en el futuro. Algunos dicen que predijo el terrorífico ataque del 11 de septiembre, el ascenso de Donald Trump, y hay quienes incluso creen que profetizó la venida del Anticristo. Uno de los mayores problemas con las profecías de Nostradamus es que ninguna de ellas es muy específica. Sus predicciones son como fortunas astrológicas en la contraportada de los periódicos. La redacción es vaga, pero lo suficientemente específica como para que pueda aplicarse fácilmente a cualquier situación después de una gran cantidad de gimnasia mental. Dicho esto, hay un evento que Nostradamus predijo con extrema claridad. Él lo llama la configuración final y dice que ocurrirá en unos 1770 años. Nostradamus escribió que la tierra temblará, vendrá fuego de los cielos y el mundo será destruido. También afirmó que 3 anticristos vendrán en la era moderna para traer gran muerte y destrucción. El primero de estos hijos de la perdición fue Napoleón Bonaparte, el despiadado gobernante francés que lanzó guerra por todo el mundo. El segundo es Hitler, el cobarde detrás de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el tercer anticristo aún tiene que revelarse. El experto en Nostradamus, Bobby Schuyler, cree que el tercer humano malvado está llegando, muy probablemente en los próximos 10 a 20 años. ¿Crees en esto? Dinos por qué o por qué no en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. Martín Lutero y la Reforma Protestante. Martín Lutero asistió a la universidad en el siglo XVI y luego a la Facultad de Derecho, pero quedó tan fascinado con la palabra de Dios que se hizo monje. Siempre temió la ira del Creador, por lo que ingresó al monasterio de Agustín en julio del año 1505 para demostrar su devoción. Según los informes, incluso confesó sus pecados todos los días. Martín Lutero estaba tan dedicado a la iglesia que profundizó en los estudios bíblicos. Luego se convertiría en el profesor de teología de la Universidad de Wittenberg y más tarde se convirtió en un duro crítico de la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero fue responsable de iniciar la Reforma Protestante del 31 de octubre de 1517. Publicó un documento llamado Las 95 Tesis, que era una serie de ideas sobre el cristianismo que estaba en contradicción directa con la Iglesia Católica. El problema en ese momento era que la Iglesia Católica estaba involucrada en muchos engaños y robos. Por ejemplo, la Iglesia le estaba enseñando a la gente que la única forma en que podían entrar al cielo era si tenían suficientes méritos. Las únicas formas de ganar méritos era a través de la oración, la adoración, los viajes a Roma para visitar reliquias y las donaciones a la iglesia. Esencialmente, si no le dabas suficiente dinero a la iglesia, no permitirían que tu alma entrara al cielo y estarías condenado al infierno. Martín Lutero sabía que esto estaba mal, por lo que inició el movimiento protestante. Los protestantes creían que la relación entre las personas y Dios debía ser personal, sin depender de la iglesia ni de los obispos corruptos que practicaban la extorsión abiertamente. Esta desconfianza hacia la iglesia y el conocimiento de que los líderes católicos romanos eran un cuerpo corrupto de políticos y ladrones conduciría a grandes luchas en Europa. También conduciría a la teoría generalizada de que el anticristo es la iglesia misma. Número 5. El Papa como anticristo. Si la iglesia misma no es el anticristo, el Papa podría serlo. En los días de Martín Lutero, antes de que muriera en 1546, se había difundido el rumor de que el Papa León X era el engendro del mismísimo Satanás. El Papa Juan Pablo II en la década de 1970 y el Papa Benedicto XVI en 2005 fueron contendientes populares para el papel del anticristo. Casi todos los papas han sido nombrados alguna vez por lo menos como la persona que anunciará el final de los tiempos. Parte de esto proviene del libro del Apocalipsis. Hay un pasaje que dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Dado que Roma solía llamarse la ciudad de las 7 colinas, continuamente se cree que el anticristo surgirá de Roma. Y dado que la Iglesia Católica Romana a menudo es vista como el epicentro de la corrupción en toda Roma, tiene sentido de que el Papa sea el diablo antes del Apocalipsis.
Número 4. Rasputín. Grigori Efimovich Rasputín, comúnmente llamado simplemente Rasputín, nació como un campesino en el año 1869. Se hizo amigo de Nicolás II, quien fue el último emperador de Rusia, y como resultado ganó una cantidad imposible de influencia. Rasputín nunca fue realmente popular entre nadie, se metió en la alta sociedad, comenzó a actuar como senador para el emperador y la emperatriz en 1906, y todos fuera de la familia real lo veían como un místico y un mentiroso. Era un charlatán, y cuando Nicolás II salió de Rusia en 1915 para luchar en la Primera Guerra Mundial, Rasputín se quedó solo con la emperatriz Alexandra. Su influencia se disparó y se convirtió en una figura tan oscura y extraña que fue asesinado en 1916. Sin embargo, el carácter espeluznante de Rasputín se remonta a cuando era solo un joven. Era lo que llamaban un strannik, un santo vagabundo, y tenía un pequeño grupo de discípulos que lo seguían. Creó una iglesia y practicó la blasfemia religiosa al practicar la necesidad del pecado. Él y sus seguidores practicaban extraños rituales y participaban en relaciones grupales, en el nombre de Dios, por supuesto. No es difícil ver cómo llegó a ser visto como un falso profeta. Afirmó ser un hombre de Dios, pero estaba claramente perturbado. En junio de 1914, una campesina intentó asesinar a Rasputín apuñalándolo en el estómago. Fue herido pero sobrevivió, y la mujer afirmó que lo hizo porque él era el anticristo, un sentimiento compartido por muchos. Número 3. Armilus. En la mitología judía, Armilus es el antimesías. Se le describe como el que conquistará la tierra, destruirá Jerusalén, masacrará al pueblo judío y finalmente será derrotado por el Mesías judío. Su historia se puede encontrar en el Sefer Zorobabel, también conocido como el Apocalipsis de Zorobabel. Es una antigua profecía hebrea del fin de los tiempos escrita en el siglo VII. Al igual que la historia de la Biblia cristiana, el Apocalipsis de Zorobabel detalla los eventos antes de que llegue el fin del mundo. Armilus es la versión judía del anticristo, descrito como un rey que se levanta contra el Mesías. Sin embargo, al igual que la historia de Jesús y Satanás, él es destruido en una batalla final entre el bien y el mal. Por extraño que parezca, se dice que Armilus es un producto de Satanás y una virgen. De esa manera puede engañar a las masas para que crean que es el verdadero Mesías. Número 2. El anticristo islámico. La fe islámica también tiene su propio anticristo y su nombre es Al-Dajjal. También es conocido como el engañador y es un falso mesías que llegará justo antes del fin de los días. De hecho, a diferencia del anticristo del mito judío y cristiano, tiene un marco de tiempo muy específico para su venida. La fe islámica cree que se levantará durante aproximadamente 40 días o 40 años. Nunca pudieron decidir cuál. Entonces va a ser destruido por Cristo o el bien guiado, como lo llaman, y el mundo entonces se doblegará a la voluntad de Dios. A diferencia de muchas otras religiones, el profeta Mahoma nos da una visión muy clara de cómo es el anticristo islámico. Aparentemente se le describe como un hombre regordete, con un solo ojo, una cara fea, cabello rizado y la palabra árabe incredulidad estampada en la frente. Si este hombre es el verdadero Al-Dajjal, no será difícil identificarlo. Número 1. Los muchos anticristos. En el Antiguo Testamento hay 4 versículos en las cartas 1 y 2 de Juan que discuten la verdadera identidad del anticristo. Estas son algunas de las descripciones cristianas más antiguas y auténticas que existen, ya que están en la Biblia y no forman parte de ningún escrito no canónico posterior. Lo que es realmente interesante es que en los versículos del Nuevo Testamento el anticristo no se describe en ninguna parte como una sola persona. En cambio, el engendro de Satanás es un grupo de falsos maestros que negarán las enseñanzas de Cristo. Aún más aterrador, en la carta 2 de Juan 1:7 dice: muchos engañadores que no reconocen a Jesucristo como venido en carne han salido por el mundo. Cualquier persona así es el engañador y el anticristo. Lo que esto significa es que cualquiera que no acepte a Jesús es uno de los hijos de la perdición. Si se debe tomar el Antiguo Testamento al pie de la letra, la dura verdad es que no hay un hijo poderoso de Satanás que aparecerá antes del fin de los tiempos. Es solo más tarde, en el Nuevo Testamento y el libro del Apocalipsis, que se describen múltiples figuras como posibles anticristos. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son tus teorías sobre el anticristo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.